Hola amigos y amigas, bueno, estuve preguntando por ahí en las redes qué otra cosa querían ver en el canal y pues casi todos me dijeron que querían seguir viendo lugares que probablemente no conocen, pero me invitaron a que les mostrara probablemente más lugares de Bogotá, de la ciudad en la que vivo. Así que dije, sí, está bien, es una muy buena idea. Pero además de eso le sumaron a decir que sería mejor si mostrara lugares que tuvieran que involucrar de pronto alguna minoría étnica, alguna preferencia distinta, sin duda algo que no sea común para todo el mundo. Entonces estuve por ahí averiguando y encontré un spa, pero dirán, bueno, un spa pues, no tiene nada de extraño. Pero resulta que encontré un spa de hombres que gustan de otros hombres. Es por eso que hoy quiero que me acompañen para que vayamos a conocer esta alternativa. Vamos a conocer hoy entonces un spa de hombres que gustan de hombres. ¡Acompáñenme! Desde antes de la época de las antiguas Grecia y Roma, los lugares en que un grupo de hombres compartían de un baño para relajarse e intercambiar más que ideas se ha encontrado entre nosotros. Múltiples factores culturales, demográficos, religiosos y políticos hicieron que con el tiempo conceptos, mentes, ideas y sitios fueran modificados, haciendo que estos escenarios continuaran su vida a puerta cerrada. Sin embargo, el gusto de algunas personas por otras de su mismo sexo no lo fue, y ha mantenido estos espacios vigentes. No todas las personas que visitan estos spas se consideran homosexuales, independiente de su comportamiento. Haciendo la comparación en números, los spas de este tipo no son muy comunes para mujeres, aunque los lugares para hombres dedican noches para el público lésbico a veces. Dentro de los registros más notorios del siglo XX se encuentra la serie de casas de baños llamada Club Baths, las cuales hicieron parte de Estados Unidos desde 1960 y por casi 4 décadas. Pues bien, terminando este ligero recorrido histórico y para entender cómo funciona actualmente, nos adentramos al corazón de Bogotá. El lugar escogido fue Cómplices Spa, un sitio grande de fácil acceso, el cual es visitado por oficinistas, empresarios, políticos, actores, estudiantes y hasta representantes de grupos religiosos. Encontré que este sitio se encuentra rankeado como el mejor spa en su categoría aquí en Colombia. Pero dejemos que su gerente administrativo nos cuente de qué se trata. Cómplices Spa funciona hace 19 años. Sí. Pero como tal, en la apertura como tal ya llevaríamos 22 años. Que para el montaje sí duramos 2 años, ¿no? En lo que fue la adecuación de las instalaciones como tal. Sí. Pero llevamos al servicio de la comunidad 19 años. No, Cómplices Spa nunca ha cerrado sus puertas. Lleva 19 años al servicio de nuestra comunidad. Y los otros 2 fue la reestructuración y adecuamiento de las instalaciones. Cómplices Spa día a día va innovando y día a día vamos haciendo obras, pero nunca cerramos nuestras instalaciones. Cómplices trabaja de domingo a domingo y los horarios son de 2 de la tarde a 9:30 de la noche. Bueno, Cómplices Spa es un club en el cual, como su nombre lo indica, somos sus cómplices de sus sueños. En un lugar donde usted puede ser lo que quiere ser, no lo que la sociedad le ha impuesto a las personas. Cómplices está dirigido para la comunidad gay, o sea, pero está con el segmento de hombres. Solamente manejamos el segmento de hombres. Bien. O sea, podríamos decir que es como un spa de hombres que gustan de hombres. Correcto, es un spa que gustan de hombres. Bien. O sea, eso podría ser la Nuestro público ese está dirigido Ya. a ese público. Obviamente son mayores de edad, ¿no? Sí. Si es menor de edad no puede ingresar a nuestras instalaciones. Bueno, Cómplices, usted cuando llega, cuando ingresa, va a pasar su cédula a nuestro lector Sí. y automáticamente ingresa a nuestras instalaciones, paga su ingreso, ya sea al área del video o al área húmeda, al área del ya sea usted que quiera entrar a una área seca o una área húmeda. El área seca, como su nombre lo dice, es todo el área social. ¿Cuáles son las áreas sociales? Las salas de estar, nuestra terraza de fumadores, contamos con una terraza de fumadores, Sí. contamos con un bar en el cual hacemos espectáculos, celebramos los eventos y contamos con una sala que es nuestra sala vintage,
en la cual usted puede escuchar música de los años 80, 70, 90 y hasta 60. Entonces esa es el área seca, el área del video como tal. Ya manejamos nuestra área húmeda. Nuestra área húmeda cuenta con 157 lockers, los cuales usted llega, le entregan su llave, la cual es manejada por chip. Sí, su ingreso es con un chip, cuando usted pone ese chip, le dan ingreso y le abre una cuenta en la cual usted puede empezar a pedir sus productos, o sea que no hay necesidad de que usted traiga efectivo porque lo puede manejar todo con su tarjeta de crédito o débito. ¿Y qué vamos a encontrar en nuestra área húmeda? Vamos a encontrar 2 jacuzzis, una piscina romana muy romántica, muy chévere, 7 cabinas de turcos, ¿sí? Y una cabina de vapor bastante grande, y manejamos 2 saunas. Adicionalmente a eso manejamos una tina de agua fría, la cual va a generar un choque en su piel. Se tiene o se sabe que el agua fría rejuvenece. ¿Alguna vez han tenido algún problema por el concepto del negocio que tienen ustedes? ¿Ha habido algún grupo político, religioso, lo que sea que haya de pronto se haya manifestado en contra de lo que es el negocio? ¿Han tenido algún problema de ese tipo? No, pues esos problemas no hemos tenido. Sí. Pues situaciones se han presentado porque pues estamos en pleno siglo XXI y todavía las personas no tienen como la mentalidad abierta. Aquí hay más espacios, Sí. correcto. Si nos miramos somos una minoría, a la gran mayoría que es la comunidad heterosexual, la comunidad gay es una pequeña minoría, pero no, pues sí han habido inconvenientes, ¿no? Pero todo se ha podido resolver. Bueno, las reglas de cómplices es, primero, no ingresar menores de edad, no ingresar sustancias alucinógenas, no pueden ingresar en estado de alcoholemia, deben de comportarse de una manera que sea respetuosa hacia las demás personas que se encuentran, y lo más importante, con la mejor disposición para pasar un momento súper agradable en nuestras instalaciones. Sí, claro, han pasado varias cosas, varios aspectos. Como lo dije inicialmente, Sí. Cómplices está diseñado para eso, para tener nuevas experiencias y para que usted realmente pueda Lo que desarrollarse quiera. y pueda sacar lo que usted tiene adentro, porque si lo vamos a mirar, mucha gente maneja la doble personalidad. Sí. Sí. Y sí, aquí una vez hubo una situación donde una persona quería vestirse de colegiala. Sí, señor, corbata normal, pero tenía esa experiencia Sí. y lo hizo. Nosotros manejamos en nuestra sala de ventas un área de karaoke en la cual tenemos ciertos elementos donde usted se puede vestir, si quiere ponerse una peluca, si quiere poner unos tacones, lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer, y hay muchísima gente que lo hace, porque en su vida no han podido tener el espacio como tal de ponerse un par de tacones sin que la gente los vaya a criticar o a cuestionar, y aquí sí es el espacio. Bueno, no les voy a mentir. A mí varias cosas me llamaron mucho la atención de este lugar, pues nunca había visitado uno antes. La primera cosa fue lo muy bien organizado y limpio que se encuentra todo. La segunda es esta bicicleta que se encuentra en la entrada, la cual te permite ahorrarte el cover si pedaleando haces que un generador logre una cantidad determinada de watts de carga. En tercer lugar está el excelente trato que se le da a sus clientes, pues se busca que sea un lugar al que quieran regresar a hacer lo que les plazca, tanto que hasta les cortan el pelo completamente gratis si así lo desean. Recorriendo el lugar se nota que existen muchos espacios para lo que imagine, pero eso no es lo que más me sorprendió, sino fue la idea de negocio ecológico y autosostenible que manejan. Su administración determinó un estricto sistema de reciclaje con el que busca hacer un spa responsable con el medio ambiente, que va de la mano del uso de aguas lluvias para todo el lugar, agua que usan también para el lavado diario del establecimiento. Esta idea, que para mí es genial, está igualmente enlazada con otra que aplaudo aún más. Se trata de un complejo entramado de paneles solares que se encuentran en el techo, dejando en segundo lugar a la empresa de energía eléctrica convencional y ahorrándoles unos buenos billetes. Y bien, hemos llegado al final, espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como yo también lo hice acerca de un pequeño rincón de la humanidad que probablemente no conocían, así como también yo lo hice. Para quienes quieran familiarizarse con este spa, conocerlo, visitarlo o sencillamente saber un poco más, voy a dejar acá abajo en la descripción todos los enlaces para que entren y los visiten.
Miércoles, casi lo olvido. Cómplices cada año hace como una especie de concurso en donde busca su modelo. Es algo así como la imagen de la marca. Este concurso tiene unas inscripciones que son para estas fechas, si no estoy mal cierran en estos días, entonces entren para ver quienes se encuentren pues interesados. Este concurso suele elegir a los 3 mejores lugares y les dan premios que van hasta el 1.500.000 pesos colombianos, junto con un montón de regalos que les dan los patrocinadores y bueno, esas cosas. En los links que dejo en la descripción también está la opción para conocer más acerca de ese concurso. Y bueno, como les decía, pues eso es todo por ahora. Espero que se suscriban si les gustó, que le den like como siempre, y si no les gustó, pues que no le den like. Espero sus comentarios, espero que me digan de qué más quieren que hablemos acá, que me acompañen en una próxima oportunidad. Chao, chao.